la ensalada más alegre y navideña que probarás este año. En el canal de las ensaladas damos continuidad a esta linda temporada de recetas navideñas, llenas de color, sabor y frescura. Empezamos esta receta con la lechuga romana, una de las más sabrosas y crujientes. Lo primero que hacemos es ponerla a desinfectar en agua con un chorrito de vinagre blanco durante unos 10 minutos. Así queda bien limpia y lista para usar. Mientras tanto, seguimos con el siguiente ingrediente. Tomamos el repollo y aquí lo ideal es cortarlo en tiras bien finitas o picarlo delgadito hasta obtener una taza. Cuando ya esté listo, también lo ponemos a desinfectar en agua con vinagre blanco para mantener la higiene y asegurar que todo quede perfecto. El repollo nos aporta un toque crocante delicioso, además de ser buenísimo para la digestión y para mantenernos con energía. Continuamos con un mango pintón, que esté entre maduro y firme, para que tenga ese equilibrio entre lo dulce y lo ácido. Lo pelamos con cuidado, lo cortamos en rodajas y luego en cubos pequeños. Este mango le da un color precioso y un sabor tropical que resalta en cada bocado. Además, es rico en vitamina C y antioxidantes, así que no solo da sabor, sino también un aporte nutritivo. Yo le pido el favor, no deje pasar la oportunidad de suscribirse. Eso es gratis, no le cuesta nada y para nosotros significa un mundo entero. Con ese pequeño gesto podemos seguir subiendo recetas todos los días, con cariño y variedad para todos los gustos. Hágale pues, que su apoyo vale oro. Ahora seguimos con las fresas, unas 250 gramos, bien rojitas y frescas. Las lavamos muy bien, las desinfectamos y luego retiramos sus hojas. Después, con un cuchillo bien afilado, las cortamos en láminas delgadas. Mientras terminamos con las frutas, ya la lechuga romana debe estar lista. Entonces, la escurrimos bien o la secamos con un paño limpio o con papel absorbente. Una vez esté seca, la cortamos en tiras no muy delgadas para que mantenga su textura firme y crujiente. Seguimos con medio manojo de perejil fresco, que lavamos y secamos muy bien. Luego lo cortamos finamente, porque el perejil, aunque lo usamos en poquita cantidad, le da un aroma espectacular y un sabor que realza todos los ingredientes. Ahora sí, es momento de combinar todos los ingredientes. En una ensaladera grande o un recipiente bonito, agregamos la lechuga, el repollo, el perejil picado, las fresas y el mango. Reservamos un momentico la ensaladera y pasamos a preparar el aderezo. Este aderezo es muy fácil, pero le da ese toque final que hace que la ensalada quede elegante y deliciosa. En un recipiente pequeño agregamos 3 cucharadas de vinagre balsámico, 3 cucharadas de miel de abejas, 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Con una cuchara o un batidor mezclamos muy bien hasta formar una mezcla suave, homogénea y brillante. Este aderezo tiene ese sabor agridulce que combina perfectamente con las frutas y resalta el frescor de las hojas. Una vez tengamos la mezcla lista, incorporamos el aderezo. Pero ojo, lo hacemos poco a poco, mezclando con suavidad, con movimientos envolventes, para que todas las frutas y hojas se impregnen del sabor sin maltratarse. En este punto añadimos también 50 gramos de lonjas de almendras, que le aportan un toque crocante espectacular, además de proteínas y grasas saludables. Revolvemos nuevamente con cuidado y listo, tenemos una ensalada hermosa, ligera, nutritiva y llena de sabor. Esta ensalada se puede acompañar con pollo al horno, con pavo, con pescado o incluso con carnes frías. También queda deliciosa sola como una opción ligera para una comida fresca o una cena saludable. Así que, vamos pues, anímense a prepararla, verán que les queda deliciosa y además se ve preciosa en la mesa. No olviden suscribirse aquí al canal de las ensaladas, activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras recetas, dejar su me gusta si les gustó esta preparación y contarnos en los comentarios con qué acompañarían esta ensalada o qué otro toque le pondrían ustedes. No imaginas lo fácil y rica que es esta ensalada. En el canal de las ensaladas seguimos con esta temporada navideña llena de sabor, color y frescura. Así que hágale pues, suscríbase para que no se pierda ninguna receta. Guarde las que más le gusten y compártalas con su familia, porque aquí lo que viene está buenísimo. Empecemos pues. Arrancamos con la lechuga romana, bien verde y fresca porque eso es lo que le da vida a la ensalada. La lavamos hoja por hoja y la ponemos a desinfectar de manera natural en agua con un chorrito de vinagre blanco. Tomamos medio repollo morado, que además de verse hermoso, le da un color espectacular a la ensalada. Lo cortamos bien finito, casi como hilos, hasta completar una taza o unos 100 gramos más o menos. Luego lo ponemos también en agua con vinagre blanco para desinfectarlo. Vea, hágame el favor y suscríbase, que eso no le quita tiempo ni plata. Es solo un clic, pero para nosotros significa muchísimo. Así me ayuda a seguir cocinando con ganas y compartiendo cositas deliciosas todos los días.
Ahora seguimos con la piña, una fruta que además de deliciosa, refresca y aporta un dulzor natural que combina increíble con los demás ingredientes. La lavamos, la pelamos con cuidado y tomamos solo la mitad. La cortamos en rodajas delgadas y luego en trocitos tipo triángulos. Vea pues, no me están comentando los videos y me van a hacer pensar que no les gustó ni un poquito. No me dejen hablando solo, escriban algo bonito allá abajo que eso no les cuesta nada y a mí me alegra el alma. Mientras tanto, ya la lechuga debe estar lista, así que la escurrimos muy bien o la secamos con un paño limpio. Luego la cortamos en tiras delgadas tipo chiffonade, esas tiritas largas que se ven tan bonitas y crujientes. Seguimos con una manzana roja brillante y firme. La lavamos bien, la desinfectamos y la cortamos en láminas delgadas. La manzana le da un toque dulce, fresco y suave, además de aportar fibra y antioxidantes. Ahora sí, armemos esta belleza. En una ensaladera grande agregamos todos los ingredientes: la lechuga romana, el repollo morado, la piña y la manzana roja. Vea cómo se ve eso. Los colores son una maravilla: el verde, el morado, el amarillo y el rojo. Puro espíritu navideño. Pero espere, esto se pone mejor. Reservamos la mezcla y vamos a preparar el aderezo, que es lo que realmente hace que todos los sabores se abracen y se complementen. En un recipiente pequeño agregamos el jugo de media naranja, recién exprimido para que conserve todo su aroma y frescura, 3 cucharadas de vinagre de manzana, 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra, molida. Batimos con una cuchara o con un batidor hasta que la mezcla quede suave, brillante y homogénea. Ahora vertemos el aderezo sobre la ensalada, poquito a poquito, y mezclamos con cuidado para que todo quede bien impregnado. Y justo antes de servir, añadimos 50 gramos de nueces pecanas o marañón, que le dan un toque crocante y un sabor tostado delicioso, además de aportar grasas saludables y proteínas. Mezclamos suavemente, refrigeramos unos minutos y listo. Tenemos una ensalada fresca, colorida y deliciosa, ideal para acompañar carnes, pollo, pavo o incluso sola, cuando se quiere algo liviano pero con un sabor que no pasa desapercibido. Así que hágale pues, anímese a prepararla. Verá que no solo se ve hermosa en la mesa, sino que además conquista a todo el que la pruebe. La mezcla perfecta para tu cena navideña. En el canal de las ensaladas seguimos con toda la energía esta temporada de recetas navideñas. Así que si aún no te has suscrito, hágale pues. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de estas delicias. Para empezar, vamos con la protagonista verde de esta historia, la lechuga batavia. Se deshoja con cuidado, se lava bien bajo el chorro de agua y luego se pone a desinfectar en agua con vinagre blanco, porque la idea es mantener todo fresquito y limpio. Mientras la lechuga se desinfecta, seguimos con las fresas. Tomamos 250 gramos, las lavamos muy bien, las desinfectamos también y les quitamos las hojas. Luego las cortamos en láminas delgadas, que queden bonitas y uniformes. Bueno, vea, si todavía no se ha suscrito, este es el momento. Es gratis, no le toma ni un segundo y para mí vale muchísimo. Hágale pues, que eso me motiva a seguir cocinando con todo el amor del mundo. Ahora pasamos al queso mozzarella, que le da un toque suave y cremoso a la mezcla. Cortamos unos 250 gramos en cubos pequeños, ni tan grandes que dominen el sabor, ni tan chicos que se pierdan entre las frutas. Seguimos con 2 manzanas rojas, bien brillantes y firmes. Las lavamos, las desinfectamos y las cortamos por la mitad para retirar el corazón y las semillas. Luego las cortamos en cubos pequeños que se sientan en cada bocado. Vea pues, no me están comentando los videos y me van a hacer pensar que no les gustó ni un poquito. No me dejen hablando solo, escriban algo bonito ahí abajo, que eso no les cuesta nada y a mí me alegra el alma. Retomamos la lechuga que ya está lista. La escurrimos muy bien y con las manos limpias la cortamos en trozos pequeños. En una ensaladera grande vamos combinando todos los ingredientes: la lechuga, las fresas, la manzana, el queso mozzarella y una piña cortada en cubos y calada. Luego agregamos 100 gramos de uvas pasas negras, que le dan ese toque dulcecito y una textura suave que contrasta con lo crocante del resto. A medida que vamos mezclando, se puede ver cómo se forma una explosión de colores. El verde, el rojo, el amarillo, el blanco. Parece una ensalada sacada de una postal navideña, ¿cierto? Los ingredientes de esta receta te los dejé bien organizaditos en la descripción, para que no te enredes. Ahí puedes mirar con calma qué necesitas y hasta puedes tomar nota. Todo está clarito y con amor. Ahora sí, nos preparamos para hacer el aderezo, que es lo que va a unir todos estos sabores.
En un recipiente aparte, agregamos 200 gramos de crema de leche, 200 gramos de mayonesa, 4 cucharadas generosas de miel de abejas y una pizquita de sal. Con una batidora o con un tenedor mezclamos hasta obtener una crema suave, ligera y brillante. Ya con el aderezo listo, lo vertemos sobre la ensalada. Con una cuchara grande o con una espátula mezclamos despacio, sin aplastar las frutas, para que cada ingrediente se impregne del aderezo. Una vez todo esté bien mezclado, refrigeramos la ensalada por unos minutos. Esto permite que los sabores se integren aún más y que la mezcla quede bien fresquita, perfecta para servir. Y ahí está, una ensalada navideña llena de color, sabor y amor. Ideal para acompañar una cena especial, carnes frías, incluso para disfrutar solita como plato principal. Así que hágale pues, prepárela en casa, pruébela y cuénteme qué tal le pareció. Comparte esta receta con su familia, con sus amigos, que eso no cuesta nada y nos ayuda a seguir creciendo en el canal de las ensaladas. Y si le gustó este video, déjese ver con un me gusta y un comentario aquí abajito, que eso me motiva un montón a seguir trayéndoles recetas ricas, fáciles y llenas de sabor. Nos vemos en la próxima receta con otra ensalada igual de deliciosa.